Buenas, mi nombre es Darwin Fernández, matrícula 210413. Mi tema para esta exposición sería temperatura y calor. Tanto en un sofocante día de verano como en una helada noche de invernal, nuestro organismo necesita mantenerse a una temperatura casi constante. El organismo cuenta con un mecanismo eficaz para controlar la temperatura, aunque a veces necesita ayuda. En un día caluroso usamos menos ropa para mejorar la transferencia de calor del cuerpo al aire y el enfriamiento por evaporación del sudor. Es común usar indistintamente los términos temperatura y calor en el habla cotidiana. En física, no obstante, los dos términos tienen significado muy distinto. En este capítulo definiremos la temperatura en términos de su medición y veremos cómo los cambios de temperatura afectan las dimensiones de los objetos. Temperatura y equilibrio térmico. El concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas de caliente y frío basadas en nuestro sentido del tacto. Un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura más alta que un cuerpo similar que se siente frío. Esto es un tanto vago y los sentidos pueden engañarnos. Sin embargo, muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura. Termómetros y escala de temperatura. El termómetro es un instrumento de medición de temperatura. Desde su invención ha evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los termómetros digitales. Inicialmente se fabricaron aprovechando el fenómeno de la dilatación, por lo que se prefería el uso de materiales con elevado coeficiente de dilatación, de modo que el aumento de la temperatura, su estiramiento era fácilmente visible. El creador del primer termoscopio fue Galileo Galilei. Este podría considerarse el predecesor del termómetro. Consistía en un tubo de vidrio terminado en una esfera cerrada. El extremo abierto se sumergía boca abajo dentro de una mezcla de alcohol y agua, mientras la esfera quedaba en la parte superior. Al calentar el líquido, este subía por el tubo. Aquí podemos ver las escalas de temperatura, que son Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Termómetros de gas y escala Kelvin. El principio de un termómetro de gas muestra que la presión de un gas a volumen constante aumenta con la temperatura. Una cantidad de gas se coloca en un recipiente de volumen constante, como podemos ver en la figura. Para calibrar dicho termómetro, medimos la presión a dos temperaturas, digamos 0 Celsius y 100 Celsius. Graficamos esos puntos y trazamos una recta entre ellos. Así podemos leer la gráfica de la temperatura correspondiente a otra presión. La segunda gráfica muestra los resultados de tres experimentos de este tipo. Expansión térmica. Al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por cualquier otro medio. Por otro lado, la contracción térmica es la disminución de dimensiones métricas por disminución de la temperatura. La expansión térmica es aquella en la cual predomina la variación de una dimensión, es decir, en el ancho de altura o del cuerpo. Cantidad de calor. Si metemos una cuchara fría en una taza de café caliente, la cuchara se calienta y el café se enfría para establecer el equilibrio térmico. La interacción que causa estos cambios de temperatura es básicamente una transferencia de energía de una sustancia a otra. La transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura se denomina flujo de calor o transferencia de calor. Durante los siglos XVIII y XIX se fue entendiendo poco a poco las relaciones entre calor y las otras formas de energía. Sir James Joule estudió cómo puede calentarse el agua por agitamiento vigoroso con una rueda de paleta, la cual agrega energía al agua realizando un trabajo sobre ella. Joule observó que el aumento de temperatura es directamente proporcionado a la cantidad de trabajo realizado. Calorimetría y cambios de fase. Calorimetría significa medición de calor. Hemos hablado de la transferencia de energía o calor durante los cambios de temperatura. El calor también interviene en los cambios de fase, como la función de hielo o ebullición de agua. La calorimetría es la ciencia o el acto de medir los cambios en las variables de estado de un cuerpo con el propósito de derivar la transferencia de calor asociada con los cambios de su estado, debido, por ejemplo, a reacciones químicas, cambios físicos o transiciones de fase, bajo restricciones específicas. Cambios de fase. Usamos ese término fase para describir un estado específico de la materia, como sólido, líquido o gas. El compuesto H2O existe en la fase sólida como hielo, en la fase líquida como agua y en la fase gaseosa como vapor de agua. Y por último, mecanismo de transferencia de calor. Los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. Hay conducción entre un cuerpo o entre dos cuerpos que están en contacto.
La convección depende del movimiento de una masa de la región del espacio de otra y la radiación es transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz del sol. La conducción. Si sujetamos el extremo de una varilla de cobre y colocamos el otro en la flama, el extremo que sostenemos se calienta cada vez más, aunque no esté en contacto directo con la flama. El calor llega al extremo más frío por conducción a través del material. La convección es la transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región de espacio a otra. Como ejemplo conocido tenemos los sistemas de calefacción domésticos de aire caliente y de agua caliente, el sistema de enfriamiento de un motor de combustible y el flujo de sangre en el cuerpo. Y por último, la radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Hasta aquí termina esta presentación. Gracias por su tiempo.